Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que realizaremos será encontrar una ecuación para la altura manométrica. Para ello, lo primero que debemos entender qué es la altura manométrica y cómo se los representa. Con ello vamos a tener como ejemplo a un sistema por bombeo, ya que en estos casos es donde se produce la altura manométrica. En los sistemas por bombeo tendremos una tubería de succión y una tubería de impulsión. En la parte de succión se encargará de obtener ese caudal y llevarlo mediante la bomba para impulsarlo y llevarlo a un punto de almacenamiento para que pueda descargar el caudal. Ahora, a partir de ello, tomaremos en cuenta su línea de energías. Empezamos desde el punto de la succión. En este punto donde se encuentra la parte más baja, donde va a pasar el caudal, deberemos llegar una bajada para su línea de energía hasta el punto donde se encuentre la bomba. De este punto va a empezar a subir debido a que la bomba va a realizar energía para que se pueda impulsar el caudal. Entonces se va a subir de esta manera y va a llegar hasta un punto en el cual vamos a considerar que se va a volver a bajar debido a una pérdida de carga, y en acá se encontrará la descarga correspondiente en la salida de la tubería de impulsión. Entonces, esa será la línea de energías. Ahora, consideremos lo siguiente. En la parte que está bajando, lo vamos a considerar como la pérdida de carga por succión, donde solamente se considera todo lo que se encuentra en la succión, incluyendo sus accesorios. Luego tenemos la parte de la altura de succión, que sería este HS. Esta altura de succión es toda la altura de la tubería hasta que llega la bomba, de manera horizontal, como lo pueden ver acá. Entonces ese es su límite. Luego de eso llegamos a un punto que es la altura de impulsión, que es el punto donde se encuentra la bomba hasta el punto donde va a hacer la descarga del caudal. Entonces todo eso se conoce como la altura de impulsión. Luego de eso, ustedes pueden ver aquí que hay un espacio vacío. Ese espacio vacío, que lo estamos denominando E, se lo conoce como la presión de servicio. Y es una presión la cual debe generar la bomba para que pueda llegar correspondientemente de manera correcta hasta este punto. Y finalmente, este punto más alto hasta el punto que llega de bajada se lo conoce como la pérdida de carga por impulsión, la cual considera todos los accesorios que exista sola en la impulsión. Entonces, esa es la manera que se puede entender la línea de energías. Ahora, dicho esto, debemos saber que la altura manométrica es la presión diferencial o resistencia que tiene que vencer la bomba. Entonces, esa altura es lo que debemos considerar. Entonces, ¿cuál es la altura manométrica de todo esto? Entonces, la altura manométrica será la suma de todo lo que estamos viendo acá. La suma de la pérdida de carga por succión, la altura por succión, la altura por impulsión, la presión de servicio y la pérdida de carga por impulsión. Entonces, sumado todo eso es el equivalente a la altura manométrica, porque ya que la bomba va a tener que requerir toda esta presión diferencial para descargar su caudal en este punto. Entonces, de esa manera es como lo entendemos. Debemos considerar algunas cosas. La parte de la altura de impulsión y la altura de succión, que lo estamos viendo acá, en algunos casos se lo conoce como la altura geométrica, y es porque es una altura constante la cual nunca se va a modificar, ya que la tubería va a mantenerse con esa misma longitud. Igualmente la presión de servicio, pero en algunos casos, cuando existe calibración en la bomba, esta presión de servicio puede llegar a variar un poco. Eso debido al control del sistema al cual estemos diseñando. Y luego las pérdidas de carga producidas en el sistema, que son la de succión y la de impulsión, pueden llegar a ser constantes, pero generalmente pueden variar, porque en algunos casos vamos a tener que requerir mayor caudal y también vamos a tener en consideración de que la bomba va a transcurrir un cierto tiempo y va a perder cierto rendimiento. Entonces, estas pérdidas de carga también son afectadas en eso, entonces no son consideradas de manera constante. Sin embargo, para un diseño siempre se considera de manera constante para saber cómo se está produciendo y cómo va a llegar esta altura manométrica. Ahora,
Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, debemos ver que en esta ecuación, que la tenemos acá, podemos hacer algunas operaciones. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la pérdida de carga es igual al coeficiente K multiplicado por el caudal elevado a la n, que es la ecuación general de una pérdida de carga. El coeficiente K se lo conoce como el coeficiente de resistencia a la fricción del agua. Y esta ecuación del coeficiente K depende del autor de la ecuación que estemos utilizando. Por ejemplo, si queremos aplicar una ecuación de Hazen-Williams, este coeficiente K es diferente. Y de la misma manera, si queremos aplicar una ecuación de Darcy-Weisbach, este coeficiente K va a ser diferente a la ecuación que tenemos que utilizar. Luego, el n igualmente varía dependiendo al autor, que puede llegar a ser 2 o 1.852. Entonces, esta parte ya depende mucho de la ecuación con la cual estemos diseñando las tuberías. Pero, de esta manera es la forma general que se puede escribir. Q, lo que están viendo acá es el caudal. En este caso, tendríamos que hablar de un caudal de bombeo, porque estaríamos aplicando un bombeo, entonces sería el caudal que se va a producir con el bombeo. Ahora, teniendo eso en cuenta, esta pérdida de carga lo podemos sustituir tanto en la pérdida de carga por succión y en la pérdida de carga por impulsión. Si lo sustituimos, vamos a tener acá la siguiente ecuación. El coeficiente de resistencia a la fricción del agua de la succión multiplicado por el caudal elevado a la n. Lo mismo acá. El coeficiente K de la impulsión de toda esta parte de acá multiplicado por el caudal elevado a la n. Y luego tendríamos la parte que serían las alturas geométricas, que como les dijimos se puede considerar de manera constante. Ahora, tenemos que ver acá que el caudal se va a encontrar de la misma manera va a ser igual en la succión como en la impulsión. Entonces, podríamos aquí agrupar esta parte de acá y tener que los coeficientes K de la succión y de la impulsión se pueden sumar y multiplicados por el caudal elevado a la n. Y aquí la parte constante. Ahora, de esta ecuación de acá, los coeficientes K que estamos viendo acá son valores constantes, es decir, toda esta parte de acá es un valor constante, porque depende de las características físicas de las tuberías, como ser la longitud, el diámetro y sus coeficientes de diseño. Entonces, estos coeficientes son constantes, pero el caudal, como dijimos antes, puede llegar a variar, ya que puede ser que en ocasiones se tenga que bombear mayor cantidad de agua o en algunos casos menor cantidad de agua. Si lo queremos entender de mejor manera, esta ecuación lo podemos graficar. Y si lo graficamos esta ecuación de acá, vamos a tenerla de la siguiente manera. Altura manométrica versus el caudal de bombeo. Dejamos de lado un momento las unidades para que puedan observar cómo es, porque la curva va a seguir manteniendo su esencia, que viene de la siguiente manera. Como lo pueden ver, va en ascenso. Entonces, esta curva que están viendo acá se lo conoce como la curva característica del sistema y es muy necesario conocerla para diseñar sistemas por bombeo. A esta curva va a tener siempre esta característica que están viendo acá. Ustedes pueden observar que desde el punto 0 de acá, subiendo por la altura manométrica, verán que hay un espacio. Este espacio de acá es el espacio que lo produce la parte geométrica, que serían la altura de succión, la altura de impulsión y la presión de servicio. Entonces toda esta parte de acá lo genera esta parte. Y todo a partir de acá lo genera esta parte de aquí, que sería la parte variable, que sería el caudal. Entonces podríamos tomar en cuenta que para un cierto caudal va a tener una altura manométrica diferente. Para otro caudal va a tener otra altura manométrica diferente. Entonces, de esa manera es como se puede entender la ecuación de la altura manométrica, considerando de que siempre va a funcionar de esta manera y que va a existir diferentes alturas manométricas para diferentes caudales y que siempre va a existir una parte a la cual va a tener que vencer la bomba, que serían sus alturas geométricas. Entonces, esa es la altura manométrica. Eso sería todo por este video. Si les gustó pueden seguirnos en nuestras redes, también visitar nuestra página, aquí nos encuentran como fanesi.com y también suscribirse al canal si les gusta para más contenido.